En este video vamos a estar retomando algo que dejamos pendiente en el año 2020 y es seguir explorando el mundo de los autos clásicos en Cuba. Para ello indagaremos un poco en su historia, responderemos todas las preguntas que ustedes nos hicieron a través de las redes sociales y contaremos con la presencia de un chofer invitado que nos estará ayudando a responder todas las preguntas técnicas. Como ven, va a ser un video súper interesante, así que los invito a que lo disfruten y lo vean hasta el final. Sucede que la historia de Cuba no puede contarse sin la de sus coches, y es por esto que el video lo comenzaremos con el primer auto que existió en la isla. A inicios del siglo XX, la producción masiva de automóviles había comenzado en Francia y Estados Unidos. Los pioneros fueron los reconocidos Panhard, Peugeot y el americano Henry Ford, quien comenzó su producción a partir de un sistema de montaje que permitió cifras de fabricación enormes para la época. El primer coche que caminó por las calles de La Habana desembarcó desde París en Puerto Cubano para diciembre de 1898. El responsable fue el comerciante José Muñoz de la marca La Parisiense. La velocidad que alcanzaba aquel aparato era de 12 kilómetros y costaba el equivalente a 6.000 francos. Se cuenta que la primera arteria de la capital por la que circuló casi a manera de presentación o pasarela fue el Paseo de Prado. En los siguientes 10 años se expidieron las primeras licencias de chofer, ocurrió el primer accidente, se construyeron las primeras carreras y comenzó a circular el primer taxi de la marca Cadillac en las calles del puerto de Extramuros de Guanabacoa. Para el 1910 ya eran 4.000 automóviles en La Habana y en la década del 20 la cantidad era 5 veces mayor. Los primeros 60 años del siglo XX fueron determinantes para el panorama actual del automóvil en Cuba. En esos años se adquirieron los modelos que aún hoy circulan por las calles del archipiélago y no solo los modelos, sino parte del imaginario que acompaña a la afición cubana por los automóviles. En honor a la originalidad, belleza y conservación que les distingue. Comenzando por el de mayor edad, descubrimos este Chevrolet de 1950. Eres mi amigo, yo le doy mantenimiento cada 3 meses, lo vuelvo a engrasar. El fregado esto es todos los fines de semana. El dueño insiste en dotarlo de una personalidad propia. Muchos me critican porque a veces no le gustan tantas cascomanías, tantas cosas, pero bueno, a mí me gusta. Este Plymouth del 56 es en cambio una herencia familiar. Este carro era de mi padre y yo lo heredé hace más de 30 años que lo tengo yo en mi propiedad. Es un carro que está el 98% original, menos la pintura y la vestidura, todo lo demás, su mecánica, su instalación eléctrica, sus luces, todo es lo que trajo en el año 56. Y este es todo un auto espectáculo, también su propietario. Este carro fue fabricado en California, en Detroit, y yo tengo ahí su catálogo de compra, tengo su propiedad de compra. Este carro se compró el día 23 de junio del año 59 y bueno, para cuidarlo es una odisea. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de tener un chofer particular que nos va a ayudar a responder esta serie de preguntas técnicas respecto a los almendrones acá en Cuba. Estamos tapando aquí su cara para, no le gusta salir en cámara, así que por su privacidad la tapamos, no hay problema con eso. La primera pregunta que te tengo es, ¿cuánto cuesta tener un almendrón o un auto clásico aquí en Cuba? Depende, todo depende del carro, que te lo venda, del estado del carro. Puede ser, no sé, está entre 10.000 USD, sí. Todo está en USD. Todo está en USD. Todo está en USD. Locura extrema, pero todo está en USD. Y más o menos, ¿sabes? Por marca de carro, en plan un almendrón, un Lada, un Porsche. Un almendrón como este, que está entre 10.000, 12.000, 15.000 USD, dependiendo en el estado. ¿Cuál esté? Del carro, exactamente. Los Lada, por ejemplo. Los Lada están en 20.000 USD, 25.000 USD. La frase "ponme la mano aquí, Macorina" del poema homónimo escrito por el poeta asturiano Alfonso Camín y que acompañaba a la inolvidable Chabela Vargas en sus presentaciones, hace referencia a la primer mujer chofer en Cuba que despertó e inspiró grandes pasiones en la etapa conocida como la danza de los millones. A pesar de haber sido europeos los primeros automóviles que circularon en Cuba, las marcas más populares terminaron siendo Chevrolet,
Ford, Willys, Buick, Plymouth y Dodge de Estados Unidos. Y los siguientes 30 años fueron de color rojo soviético y vinieron todo tipo de coches del entonces campo socialista. A pesar de ello, los grandes almendrones seguían circulando con dificultades, compitiendo con Volgas, Ladas y Moskowitz. Y ahora tenemos una interrogante: ¿sabes por qué se les comenzó a llamar almendrones? Será difícil saberlo porque las explicaciones surgen más de las suposiciones que de algún registro en particular. Para algunos periodistas de la isla, el término surge de la forma de estos coches. Su similitud exterior con la cáscara de una almendra les otorgó ese nombre. Otra afirmación es que los nombran así por el tono característico que el metal adquiere con el tiempo. Las brisas saladas y húmedas del mar aceleran la oxidación de sus partes y debajo de sus pinturas desvencijadas comienzan a verse los estragos de estos vehículos que adquieren el tono almendrado. Háblame de cómo es afinar el motor aquí en Cuba. Es un poquito complicado. Es un poquito complicado porque las condiciones no son las óptimas para poder afinar aquí en Cuba. Exactamente. Y tienes que estar inventando, reventando, comprando y no sé qué, y compra piezas usadas, y compra una pieza nueva que venda candela. Cuéntame cómo sería sacar una licencia aquí de conducción. Bueno, es fácil, relativamente fácil y literalmente. Es pasar un curso, curso dura de 15 a 21 días. Si apruebas ese curso, vas a hacer el teórico y después práctico. Siempre que lo apruebes. Claro. Pero es fácil. Está otra opción que la autoescuela. Sí. Que no sé cuánto cuesta. Ahora mismo con el préstamo de cambio de moneda, no sé cuánto costará. Antiguamente costaba 80 soles, que eran 2.000 pesos. Tú te apuntabas ahí y ahí te lo hacían todo, no tienes que hacer más nada. Tú das los 80 soles y ya. Sí, ahora supongo que sea ese precio al equivalente en CUP. A ver, una pregunta que me hacen mucho también es si los vehículos, o sea, los autos aquí tienen seguro. Sí. Sí tienen seguro. Sí, tienen seguro. El auto tiene seguro y cuando tú trabajas boteando tienes que tener segurada tu licencia. Si no puedes trabajar boteando. Okay. Ahora hablemos sobre cuál sería el auto más raro que se encuentra en Cuba. Y estaremos hablando del único que hasta el día de hoy se tiene registro. Como muchos de ustedes sabrán, en nuestro país hay decenas de miles de autos clásicos aún rodando por sus calles. De cuando en cuando se descubren coches abandonados con apasionantes historias, como es el caso del Aston Martin DB2 Comenzaremos diciendo que solo 2 modelos de estos autos clásicos fueron fabricados por la compañía Aston Martin, y el que se encuentra en Cuba es uno de ellos. Sea como fuere, este auto está actualmente almacenado en un cobertizo en un pueblo cercano a La Habana. A tenor de su estado oxidado y polvoriento, puede llevar décadas sin moverse. El mismo es uno de los fabricados con un motor de competición, según los archivos históricos de esta compañía. Algo que es necesario plasmar en este video es que cuando estamos hablando de autos clásicos en Cuba y por ende en el resto del mundo, no solo debemos mencionar a los almendrones, sino que también existen otros de los cuales hablaremos a continuación. Hablaremos ahora de los incómodos, gastadores y rústicos. Es común ver en Cuba a los dueños de los añejos Ladas rusos parados junto al capó levantado y agarrándose de la cabeza porque quedaron varados en cualquier esquina. Pero a pesar de todos sus defectos, estos automóviles despiertan pasiones, constituyen el más visible legado de la era soviética en la isla y son un símbolo del estatus para sus propietarios, que a veces deben hacer milagros de ingeniería para mantenerlos en movimiento. Hace cierto tiempo atrás, los dueños de estos vehículos decidieron formar el Club Lada Cuba y en menos de 4 meses, pese a las limitaciones de la pandemia, ya tienen unos 140 miembros que se reúnen para actividades sociales como donar sangre, apoyarse cuando alguno tiene un percance, incluso un choque o simplemente intercambiar trucos y respuestos. Los primeros Ladas llegaron a Cuba a fines de los años 60 y comienzos de los 70. Para aquella época vamos a observar cómo los Ladas de paseo fueron convertidos en miles de taxis. Algunos de estos coches tienen decoraciones muy inusuales, por ejemplo el escudo soviético en forma de hoz y martillos cruzados. Que es el carro moderno de Cuba. El carro de Cuba es hay piezas donde quiera, tú tiras una patada, tiras una piedra y se una pieza de lava. Sí. Ese es el carro de Cuba. Ese es el carro cubano, ese carro viene a quedarse aquí en Cuba. También existe en Rusia, donde se hizo, pero un carro fuerte, es un carro fuerte, un carro bueno, agradecido. Si lo cuida, es un carro que
es noble. Sí, que puede durar bastante tiempo. Y dura bastante tiempo si lo mantiene todo nuevo. Lo que es LA es un carro que tienes que comprarle piezas nuevas. Sí. El LA es un carro que puedes remendarlo porque se jode mucho. Cuéntame cuáles son las piezas que más se rompen en un Armageddon, por X motivo. Un eje, la bomba de freno, el cloche, andando, ¿no? Sí. La dirección, cosas que se rompen si tú no mantienes tu carro. Ya. Vamos a hablar ahora del tema botero. Los tramos, los precios, qué tramo o qué, ¿sabes? ¿Qué dirección te estás tomando? Yo modo por cualquier parte. La Ajá. ventaja del botero es que puede coger para donde le dé la gana. Sí. ¿Entiendes? Y ahora mismo, ¿qué ruta tú crees que es la que más tiene personas que estén? La ruta que yo más uso, Sí. que yo más cojo porque es la que más, la que primero para mí, Sí. la que mejor es San Miguel. San Miguel. Del Cotorro o San Francisco hasta La Habana. Ajá. Es una ruta buena, es la que yo siempre abundo, Sí. la que yo, porque veo que tiene más personas, la gente se baja, que se sube más, Claro. y la gente de San Miguel no les gusta coger guagua. La gente de Sí. San Miguel Me incluyo que no me gusta coger guagua. la Ven gente- acá y sigue siendo los mismos tramos, porque algo que me causa curiosidad a mí es que siempre eso costaba 15 pesos el tramo y ahora te cobran 20 a donde quiera que vaya. Compadre, mira, el tema del petróleo, eso es por el tema del petróleo. Por el tema del petróleo. El petróleo en acá ya subió. Claro. Y por ende, si tú compras algo caro, tienes que cobrar caro. Sí. El petróleo en la calle pues, depende, yo sigo cobrando normal, de 20 a 50, de la piquera, no sé Sí, qué. en dependencia. A los tramos largos, tramos cortos. Pero el que compra el petróleo en la calle, o el Sí. que está ilegal, Claro. es el que cobra esa exageración de dinero. Hablemos ahora del auto clásico que en Cuba se le conoce como el Polaquito. En La Habana, a finales de los años 80, irrumpió en sus calles un pequeñísimo auto de la marca Fiat 126P, fabricado en Polonia, por lo que el pueblo enseguida le bautizara cariñosamente como el Polaquito, a la vez que ganaba en popularidad entre los cubanos. No era nada raro ver circular por las calles de cualquier pueblo de Cuba uno de estos autos de miniatura, que cada año crecía en número por la vía pública de la isla. Aquellos parecían cafeteras cuando se calentaban, echaban humo por el motor a rabiar, por lo que era habitual que luchando contra el intenso calor tropical de la isla, estos circularan con la tapa trasera abierta, lugar donde se ubicaba el motor. Otra característica muy peculiar de estos autos fueron los colores de fábrica. Entonces, tú que eres igual que yo, que trabaja con público, dime, ¿cómo se siente tratar personas que entran a tu carro molestos o que quieren cogerla contigo o no sé, algo así, alguna historia que te haya recordado? Tengo una pila de historias. Hazme una vez. Tengo una pila. Bueno, la más reciente fue que tuve que bajar una persona del carro porque me tiró a la puerta. Ajá. Yo le dije que no me tirara a la puerta y me tiró a la puerta 2 veces y la bajé del carro. Ah, ya. Porque la gente se sube molesta, no sé. Sí, sí, tú sabes, y es estresado. Aquí en Cuba, desgraciadamente, hay muchas personas con mucho nivel de estrés. Sí. Y entonces tuve que bajarla del carro porque no me molestó a mí, sinceramente. Y ese día tampoco yo estaba muy bien y tuve que bajarla del carro. Ya. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido súper interesante, que hayan respondido todas sus dudas respecto a los autos clásicos en Cuba. Y ahora sí se puede decir que podemos dar por cerrado y concluido este tema en específico aquí en el canal. Así que si te gustó, ya me dejarás todo tu apoyo reventando ese maravilloso botón de likes, compartiendo el video con un amigo, y si es alguien apasionado por los autos clásicos, mejor todavía, y suscribiéndote a esta genial familia. Si no lo has hecho, no sé qué estás esperando, puedes pinchar en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube te avise sobre próximos contenidos. Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerda que yo soy Yonex y esto fue Dose Pura Vida.